¿Alguna vez has sentido que tu mente no deja de hablar, que nunca se detiene y que siempre está buscando respuestas fuera de ti? Ese constante ruido mental nos hace olvidar algo fundamental: el poder del momento presente. En este podcast vamos a explorar cómo el ahora guarda secretos que pueden transformar tu vida completamente. Eckhart Tolle nos invita a mirar más allá de los pensamientos, a percibir la realidad sin filtros y a descubrir que la verdadera paz no está en el pasado ni en el futuro, sino aquí mismo. Cada segundo que vivimos es una oportunidad para despertar, para sentir que somos más que nuestra mente, que nuestra conciencia se extiende mucho más allá de los problemas diarios. Cuando aprendes a detenerte, a respirar y simplemente a estar, algo cambia dentro de ti. La confusión y la ansiedad comienzan a desvanecerse y aparece un estado de calma que siempre estuvo allí, pero que la mente ocupada nunca permitió que vieras. Ahora te invito a que prestes atención a cada palabra que escuchas, porque en este viaje descubriremos cómo habitar el ahora no es solo un concepto espiritual, sino una práctica real que puedes empezar hoy mismo. Cuando hablamos del ahora, no nos referimos simplemente a mirar el reloj o notar el paso del tiempo. Hablamos de un estado de conciencia en el que dejas de identificarte con los pensamientos y empiezas a observarlos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Cada pensamiento que surge deja de controlarte, deja de definir tu experiencia, y poco a poco sientes un espacio dentro de ti que siempre estuvo allí, pero que rara vez percibías. Este espacio es la esencia del presente. La mente siempre intenta adelantarse al futuro o revivir el pasado, y en ese proceso te roba la paz. Pero cuando aprendes a enfocar tu atención en el ahora, algo milagroso ocurre. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: la luz, los sonidos, la sensación de tu respiración. Todo se vuelve más intenso, más real, más profundo. No se trata de practicar un ejercicio mental complicado, sino de permitir que tu conciencia se abra y simplemente exista en el presente. Cada instante que eliges estar consciente del ahora es un pequeño despertar. Al principio puede parecer difícil, porque la mente está acostumbrada a saltar de un pensamiento a otro, a juzgar y a planear constantemente. Pero con práctica, comienzas a notar que la ansiedad disminuye, que las emociones ya no te arrastran como antes y que surge una claridad interna que no depende de nada externo. Esto es lo que Eckhart Tolle llama presencia. Un estado que no se logra pensando, sino dejando que la conciencia se asiente en lo que es real en este momento. Y lo más poderoso es que esta práctica no requiere tiempo especial ni lugares especiales. Puedes hacerlo mientras caminas, mientras comes, mientras escuchas este podcast. Cada acción se convierte en un vehículo para experimentar el ahora, y poco a poco la vida deja de sentirse como una serie de problemas y se transforma en un flujo continuo de experiencias vividas plenamente. Tu percepción cambia y con ella tu relación con el mundo, con los demás y contigo mismo. Una de las claves para comprender el misterio del ahora es darse cuenta de que la mente por sí sola nunca puede traer la verdadera paz. La mente es excelente para resolver problemas, planear, analizar y recordar, pero no puede capturar la esencia del presente. Cada vez que intentas encontrar satisfacción pensando en el pasado o anticipando el futuro, te alejas de la experiencia más profunda que existe. Cuando te detienes y observas sin juzgar, descubres que todo lo que buscas, toda la claridad y calma que anhelas, ya está disponible en este mismo instante. Eckhart Tolle nos recuerda que la resistencia al momento presente es la raíz del sufrimiento. Queremos que las cosas sean diferentes, queremos controlar lo que ya pasó o lo que aún no ha llegado. Y en ese deseo constante, la mente genera estrés y ansiedad. Pero cuando aprendes a soltar, a aceptar lo que es, incluso por unos segundos, notas un alivio inmediato. El simple acto de permitir que las cosas sean como son, abre una puerta invisible hacia la libertad interior. Otro aspecto fundamental es que el ahora no es estático. No es solo un momento para sentarse y meditar. Cada acción, cada respiración, cada pensamiento consciente te conecta con él. La presencia puede estar en el caminar, en el escuchar, en el hablar, en el trabajo diario. Cada gesto se convierte en una práctica de conciencia, y cuanto más practicas, más natural se vuelve estar en el ahora. Con el tiempo, comienzas a notar que tu relación con los demás cambia.
que tus emociones pierden intensidad destructiva y que la vida empieza a fluir con menos resistencia. Y lo más sorprendente es que este despertar no depende de nada externo. Ningún logro, ninguna situación, ninguna persona puede traer lo que ya está dentro de ti. La paz, la claridad y la libertad que buscas se encuentran en la percepción directa de este momento. Cuanto más aprendes a habitar el ahora, más comprendes que todo lo demás son adornos y que la verdadera transformación ocurre cuando la mente deja de interferir y la conciencia simplemente presencia la vida tal como es. Para realmente comprender el misterio del ahora, es importante entender cómo nuestra identificación con la mente nos mantiene atrapados. Creemos que somos nuestros pensamientos, que todo lo que sentimos y pensamos define quiénes somos, y esa ilusión nos aleja del presente. Cada vez que te das cuenta de que los pensamientos van y vienen como nubes y que tú simplemente los observas, surge un espacio interior que antes parecía inexistente. Ese espacio es donde se encuentra la verdadera libertad, donde la conciencia deja de estar atrapada en la historia personal y empieza a experimentar la vida directamente. Eckhart Tolle señala que incluso emociones fuertes pueden transformarse cuando las vivimos desde el ahora. La tristeza, el miedo, la frustración dejan de ser enemigos y se convierten en señales, en oportunidades para regresar al momento presente. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de permitir que cada emoción exista sin resistencia, observándola sin identificarnos con ella. Esta práctica constante de presencia hace que gradualmente la mente se calme y que la vida se sienta más ligera. Otro punto esencial es la relación con el tiempo. Vivimos convencidos de que necesitamos más tiempo o que debemos apresurarnos, pero el tiempo psicológico es diferente al tiempo real. Cuando estás plenamente en el ahora, notas que cada segundo contiene profundidad, que cada acción realizada con conciencia es más rica y significativa que cualquier actividad apresurada o distraída. El presente no es solo un momento entre pasado y futuro, es la dimensión donde la vida realmente ocurre, y comprenderlo cambia completamente nuestra experiencia cotidiana. Además, practicar el ahora tiene un efecto directo en nuestra creatividad y claridad mental. Cuando la mente deja de girar obsesivamente, surgen nuevas ideas, soluciones y perspectivas que antes parecían imposibles. La conciencia sin resistencia se convierte en un espacio fértil donde la intuición y la claridad pueden florecer. Y lo mejor de todo es que esta práctica es accesible a todos. No requiere herramientas complicadas ni entrenamiento especial. Solo requiere atención, intención y disposición para observar lo que ya está ocurriendo frente a ti. Cuando profundizamos en el misterio del ahora, descubrimos que la mayoría de las personas vive atrapada en una ilusión. Pensamos que la felicidad depende de lo que hacemos, logramos o conseguimos. Pero la verdadera plenitud nunca ha estado en lo externo. Está en la capacidad de percibir el momento presente con atención plena. Cada vez que aprendes a detener la identificación con la mente, surgen nuevas sensaciones de paz y claridad que no dependen de circunstancias externas. Este despertar no es repentino ni dramático, sino sutil y progresivo. Con el tiempo, empiezas a notar cómo cada instante tiene un valor único, cómo la vida misma se revela en su forma más pura y sencilla. Eckhart Tolle nos enseña que incluso en medio del caos, del ruido o de la confusión, podemos experimentar el ahora. No necesitamos esperar a que todo sea perfecto para sentirnos completos. La conciencia plena nos permite habitar cualquier situación con presencia, observando los pensamientos y emociones sin dejar que nos dominen. Esta práctica transforma la percepción de la realidad, hace que los problemas pierdan tamaño y que la mente deje de generar sufrimiento innecesario. Otro aspecto poderoso del ahora es su capacidad de conectar con todo lo que nos rodea. Cuando estamos presentes, la relación con los demás se vuelve más auténtica, más profunda y más libre de expectativas. La escucha se convierte en verdadera. Las palabras fluyen con claridad y el corazón se abre de manera natural. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un flujo consciente donde cada acción y cada interacción se vive plenamente. Y lo más importante es que este estado de presencia no depende de condiciones externas ni de logros materiales. La paz y la claridad siempre han estado disponibles, esperando a ser reconocidas dentro de ti. Cada momento consciente es un paso hacia la liberación de la mente compulsiva, hacia una vida más serena y significativa. Cuanto más practicas el ahora, más te das cuenta de que no hay necesidad de buscar nada fuera,
porque todo lo esencial ya está presente en este mismo instante. Una de las lecciones más profundas de la hora es que nuestra mente tiende a crear resistencia ante lo que es. Siempre queremos que las cosas sean diferentes, que los demás actúen como deseamos, o que el pasado y el futuro se alineen con nuestros planes. Esta resistencia es la fuente de gran parte del sufrimiento humano. Cuando aprendes a aceptar lo que es en este momento, incluso por unos segundos, notas un alivio inmediato. La aceptación no significa resignación, sino permitir que la vida sea como es mientras permaneces consciente y presente. La libertad comienza en el instante en que dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Cada pensamiento que surge puede ser observado sin identificarse con él. La mente deja de ser el centro de nuestra experiencia y se convierte en una herramienta, un instrumento que podemos usar sin ser controlados por él. Esta distancia entre el observador y los pensamientos crea un espacio interior donde la claridad y la calma se manifiestan naturalmente. La práctica constante de esta observación transforma la relación con uno mismo y con el mundo, haciendo que incluso situaciones difíciles se perciban con menos tensión y más comprensión. Además, habitar el ahora mejora la capacidad de respuesta ante la vida. En lugar de reaccionar automáticamente a cada estímulo, aprendemos a responder desde un lugar de presencia y conciencia. Esto cambia la calidad de nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra experiencia diaria. Cada acción realizada desde la hora tiene un peso diferente, una profundidad que no se encuentra cuando actuamos desde la compulsión mental o la distracción. Con el tiempo, esta práctica se vuelve más natural y la vida deja de sentirse como una serie de problemas para convertirse en un flujo consciente de experiencias. Finalmente, la hora revela un aspecto fundamental de la existencia. Todo está interconectado y nada sucede fuera del presente. La paz, la alegría y la comprensión surgen de este reconocimiento, y cada instante vivido con conciencia es un paso hacia la transformación interior. No se trata de alcanzar un estado ideal ni de escapar de la vida, sino de abrazar cada momento tal como es, descubriendo en él la profundidad y la riqueza que siempre estuvieron ahí esperando ser percibidas. Al profundizar en el misterio de la hora, comenzamos a notar que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de identificarnos con pensamientos y emociones que aparecen y desaparecen. La mente constantemente analiza, compara y juzga, y mientras estamos atrapados en ese flujo, olvidamos que nuestra esencia es algo mucho más grande y silencioso. Cada instante consciente nos permite separarnos de ese ruido y conectar con la presencia que siempre estuvo allí. Esta presencia no depende de condiciones externas, logros o circunstancias, sino que se encuentra en la percepción directa del momento que vivimos. Cuanto más prestamos atención a lo que está sucediendo aquí y ahora, más nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos para sentir claridad, paz y plenitud ya está disponible. La práctica de el ahora no se trata de escapar de la vida ni de suprimir emociones, sino de observarlas sin resistencia, permitiendo que fluyan mientras mantenemos la atención plena en el presente. Cuando logramos esto, incluso las situaciones más complejas y desafiantes se perciben con una nueva perspectiva, con menos tensión y mayor comprensión. La libertad interior surge del simple hecho de dejar de luchar contra lo que es y de permitir que la vida se manifieste tal como ocurre. Cada acción realizada desde este estado de presencia se vuelve más significativa, más auténtica y más conectada con la realidad profunda que nos rodea. La práctica constante transforma no solo nuestra percepción del mundo, sino también nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, haciendo que cada interacción, cada pensamiento y cada gesto se vivan con mayor conciencia y claridad. Finalmente, comprender el ahora nos muestra que la vida no es algo que ocurre en el pasado ni en el futuro, sino que siempre se experimenta en este instante y que el misterio y la profundidad de la existencia se revelan únicamente cuando dejamos de identificarnos con la mente y simplemente somos testigos de la realidad que se despliega frente a nosotros. Ahora que hemos explorado cómo la mente nos mantiene atrapados y cómo el presente nos libera, es importante profundizar en cómo esta práctica afecta nuestra vida cotidiana. Cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en un acto consciente cuando vivimos desde la hora. Caminar, respirar, escuchar, hablar, trabajar o incluso esperar en una fila se transforma en una oportunidad para experimentar la presencia y la claridad interior. Cuando dejamos de vivir en piloto automático, cada instante revela su riqueza, cada experiencia se siente más intensa y más significativa. La conciencia plena nos permite percibir detalles que antes pasaban desapercibidos,
desde los sonidos más simples hasta la textura de la luz y los colores que nos rodean. Esta sensibilidad nos conecta con la vida de una manera profunda y nos muestra que cada momento contiene valor y propósito, incluso los que parecen ordinarios o difíciles. Eckhart Tolle nos recuerda que la práctica de el ahora no es un esfuerzo forzado, sino una disposición de la conciencia. No se trata de lograr algo externo ni de alcanzar un estado ideal, sino de observar, aceptar y estar presente en lo que ya está ocurriendo. Cada vez que eliges notar tu respiración, tu cuerpo o tu entorno, comienzas a crear un hábito que fortalece tu capacidad de permanecer consciente, incluso en medio del caos. La mente sigue haciendo su trabajo, pero tú aprendes a no quedar atrapado en ella, a observar sin reaccionar y a responder desde un lugar de calma y claridad. A medida que incorporamos el ahora en nuestra vida diaria, también notamos cambios profundos en nuestras emociones. La ansiedad, el miedo y la frustración pierden intensidad porque dejamos de alimentarlas con identificación y resistencia. Las emociones se transforman en señales que nos recuerdan regresar a la conciencia, y cada momento presente se convierte en un ancla que nos mantiene centrados y equilibrados. Esta práctica no elimina los desafíos, pero nos permite enfrentarlos con mayor claridad, paciencia y comprensión. Además, vivir en el ahora fortalece la conexión con los demás. Las relaciones se vuelven más auténticas, más sinceras y menos dependientes de expectativas y juicios. Cuando estamos plenamente presentes, escuchamos de manera más profunda, nos comunicamos con mayor claridad y cultivamos un vínculo basado en la conciencia mutua. Cada interacción se transforma en un espacio donde la presencia puede manifestarse y poco a poco, esto cambia la calidad de nuestras relaciones y la manera en que nos sentimos conectados con el mundo. Con el tiempo, practicar el ahora desarrolla una intuición más clara y una creatividad más fluida. Cuando la mente deja de girar compulsivamente, se abre un espacio donde las ideas fluyen, los problemas encuentran soluciones y la percepción se vuelve más aguda. La vida deja de sentirse fragmentada y caótica y comienza a revelarse como un flujo continuo de experiencias vividas plenamente. Cada instante consciente es un paso hacia la libertad interior, hacia la paz que siempre ha estado disponible, pero que la mente nunca nos permitió que percibiéramos. A medida que profundizamos en el misterio de la hora, comenzamos a notar cómo cada pensamiento y emoción nos ofrece la oportunidad de regresar a la conciencia. La mente tiende a crear historias y escenarios futuros, o a revivir recuerdos pasados, pero cuando nos damos cuenta de esto, aparece un espacio interior donde podemos observar sin reaccionar. Este espacio es la esencia del presente, el lugar donde la paz y la claridad no dependen de nada externo. Cada vez que elegimos vivir desde este lugar, nuestra percepción del mundo cambia, y con ella, nuestra experiencia de la vida se vuelve más ligera, más plena y más significativa. Eckhart Tolle nos enseña que, incluso las dificultades pueden convertirse en maestros cuando se experimentan desde el ahora. La resistencia genera sufrimiento, pero la aceptación consciente permite que incluso los momentos difíciles se conviertan en oportunidades de crecimiento y comprensión. Aprender a observar sin juzgar, a escuchar sin anticipar y a actuar desde la conciencia transforma la manera en que enfrentamos cada situación. Lo que antes parecía estresante o confuso, ahora puede percibirse con claridad y serenidad. Otro aspecto fundamental es cómo la práctica del ahora afecta nuestra relación con el tiempo. La mayoría de las personas vive atrapada en el pasado o preocupada por el futuro, y esa obsesión con el tiempo psicológico genera ansiedad y distracción. Cuando estamos presentes, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Cada instante vivido conscientemente se experimenta con profundidad y plenitud, y cada acción realizada desde la presencia adquiere un peso y un significado que antes pasaban desapercibidos. La vida deja de ser una sucesión de momentos apresurados y se transforma en un flujo consciente donde cada segundo tiene valor. Además, el ahora nos conecta con una dimensión más amplia de la existencia. La conciencia se expande y nos permite percibir que todo está interconectado, que nuestras acciones, pensamientos y emociones afectan el mundo que nos rodea. Esta comprensión nos lleva a actuar con mayor atención, responsabilidad y empatía, y nos ayuda a experimentar un sentido más profundo de armonía y unidad con la vida. Cuanto más practicamos, más notamos que la paz, la claridad y la plenitud no son metas lejanas, sino cualidades que surgen espontáneamente en la percepción directa del momento presente.
Vivir en el ahora también desarrolla la capacidad de responder a la vida con creatividad y espontaneidad. Cuando dejamos de estar atrapados en el ciclo constante de análisis y preocupación, se abre un espacio para soluciones intuitivas, para nuevas ideas y para experiencias más auténticas. La mente deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta al servicio de la conciencia. Cada instante consciente se convierte en una oportunidad para experimentar la libertad interior y para descubrir que la vida siempre estuvo disponible en su totalidad, esperando a ser percibida en este preciso momento. Cuando realmente comprendemos el misterio de la hora, nos damos cuenta de que todo el sufrimiento proviene de identificarnos con la mente y con las historias que ella crea. Cada pensamiento, cada juicio y cada expectativa nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de ansiedad, frustración y preocupación. La clave está en observar todo esto sin identificarnos, en permitir que los pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos y en regresar constantemente a la conciencia del presente. Este simple acto transforma la manera en que percibimos la vida, haciendo que cada instante adquiera una claridad y una profundidad que antes parecían imposibles. Aprender a vivir en el ahora significa darse cuenta de que la paz, la alegría y la plenitud no dependen de circunstancias externas ni de logros futuros, sino que siempre estuvieron disponibles dentro de nosotros, esperando ser reconocidas. Eckhart Tolle nos recuerda que la resistencia a lo que es genera sufrimiento. Pero cuando dejamos de luchar contra la realidad y la aceptamos tal como es, incluso por unos segundos, surge una libertad y una calma que no se pueden obtener de ninguna otra manera. Cada acción realizada desde este estado de presencia se vuelve más significativa, más auténtica y más conectada con la vida misma. Las emociones dejan de ser fuerzas que nos arrastran y se transforman en señales que nos invitan a regresar a la hora. Y con la práctica constante, incluso los momentos difíciles se perciben con claridad, serenidad y comprensión. Cuando dejamos de vivir atrapados en el tiempo psicológico, el pasado y el futuro dejan de dominar nuestra experiencia y cada instante presente se convierte en un espacio pleno donde todo ocurre con sentido, profundidad y conexión. La conciencia se expande, se fortalece la intuición y la creatividad fluye con mayor naturalidad, permitiéndonos responder a la vida desde un lugar de claridad y libertad interior. La práctica de el ahora transforma la relación con uno mismo, con los demás y con el mundo, haciendo que la vida deje de sentirse fragmentada o apresurada y se perciba como un flujo continuo de experiencias vividas plenamente. Cuanto más cultivamos la presencia, más nos damos cuenta de que todo lo esencial ya está aquí, en este momento, esperando a ser experimentado. No se trata de alcanzar un estado ideal ni de escapar de la vida, sino de abrazar cada instante con conciencia, de permitir que la existencia se despliegue tal como es y de descubrir en cada momento la profundidad, la riqueza y la paz que siempre han estado disponibles dentro de nosotros. Al profundizar aún más en el misterio de la hora, comenzamos a comprender que nuestra verdadera esencia no está en los pensamientos, emociones o historias que la mente crea, sino en la conciencia que los observa. Cada vez que nos identificamos con la mente, sentimos ansiedad, estrés y confusión, pero al aprender a simplemente observar, aparece un espacio de calma y claridad que siempre estuvo disponible. Este espacio interior nos conecta con la vida tal como es, sin filtros ni interpretaciones, y nos permite experimentar la existencia de una manera más profunda y plena. Eckhart Tolle nos recuerda que incluso la resistencia a lo que ocurre en este momento es una fuente de sufrimiento, y que al soltar la necesidad de controlar, juzgar o anticipar, abrimos la puerta a la verdadera libertad interior. Cada instante consciente se convierte en un punto de conexión con la realidad, un momento en el que podemos percibir la vida con claridad, aceptar lo que es y actuar con intención desde la presencia. La práctica del ahora también transforma nuestra relación con el tiempo, mostrando que el pasado y el futuro son constructos de la mente y que la vida ocurre únicamente en el presente. Al dejar de vivir atrapados en recuerdos y preocupaciones, cada acción se vuelve más significativa, cada interacción más auténtica y cada experiencia más rica. Las emociones pierden intensidad destructiva cuando se observan desde el espacio de conciencia, y los desafíos se perciben con mayor comprensión y serenidad.
Esta práctica constante fortalece la intuición, la creatividad y la capacidad de respuesta, permitiéndonos actuar desde un lugar de claridad y calma, en lugar de reactividad y confusión. Además, vivir plenamente en el ahora mejora nuestras relaciones con los demás, porque la atención y la presencia generan conexiones más auténticas y profundas. Cuando estamos conscientes, escuchamos con mayor profundidad, comunicamos con claridad y nos relacionamos desde un lugar de aceptación y comprensión, sin juicios ni expectativas que distorsionen la experiencia. La vida se vuelve un flujo continuo de momentos conscientes, cada uno ofreciendo la oportunidad de experimentar la libertad interior, la paz y la plenitud que siempre han estado presentes, esperando a ser reconocidas. Cada instante vivido con presencia fortalece la capacidad de mantener la calma, la claridad y la alegría, incluso frente a los retos más difíciles, y nos recuerda que todo lo que necesitamos para transformar nuestra vida ya se encuentra disponible dentro de nosotros en este mismo momento. Cuando comprendemos verdaderamente el poder de la hora, empezamos a ver que no hay nada que alcanzar fuera de este instante. Toda la búsqueda espiritual, todo el deseo de cambiar, sanar o mejorar, se disuelve cuando reconocemos que lo que realmente buscamos ya está aquí, en la conciencia misma que observa. La mente nos convence de que la felicidad está en algún punto del futuro, en un logro, una persona o una experiencia distinta, pero el despertar ocurre cuando nos damos cuenta de que la paz, la claridad y la plenitud no son metas, sino estados naturales de nuestro ser que se revelan cuando dejamos de huir del presente. Eckhart Tolle enseña que el sufrimiento humano no proviene de las circunstancias, sino de nuestra resistencia a ellas, de ese hábito de querer que las cosas sean diferentes a como son. En el momento en que aceptamos completamente lo que está ocurriendo, sin juzgar ni luchar, se produce una transformación interior silenciosa pero profunda. Esa aceptación abre un espacio donde la mente pierde poder y la conciencia emerge con fuerza. La vida, vista desde la presencia, deja de ser una serie de eventos caóticos y se convierte en una danza perfecta de momentos que suceden con un propósito más grande del que la mente puede entender. Cada situación, incluso las que consideramos negativas, tiene un sentido cuando se vive desde la conciencia. Nada está fuera de lugar cuando estamos plenamente presentes. En ese estado ya no reaccionamos impulsivamente, sino que respondemos desde un nivel más profundo de inteligencia y calma. La presencia no elimina el dolor ni las dificultades, pero cambia completamente nuestra relación con ellas. El dolor físico o emocional puede estar ahí, pero ya no nos domina, porque somos capaces de observarlo desde un espacio más amplio y silencioso. Ese espacio es la verdadera libertad. Con el tiempo, esta práctica de estar presentes se vuelve una forma de vivir, una manera natural de habitar el mundo sin quedar atrapados en la mente. Todo lo que hacemos, desde lo más simple hasta lo más complejo, se impregna de conciencia. Comer, caminar, respirar, trabajar, hablar o simplemente estar en silencio se convierten en actos sagrados cuando los vivimos desde la hora. La mente sigue existiendo, pero ya no gobierna, y lo que antes parecía una vida llena de problemas se transforma en una experiencia rica, profunda y equilibrada. La serenidad se convierte en el estado natural y la vida fluye con mayor armonía. El misterio de la hora lo explica todo, porque en él está contenida toda la verdad, toda la sabiduría y toda la plenitud que la mente lleva siglos buscando sin encontrar. No hay que ir a ningún lugar, no hay que convertirse en nada más. Solo hay que estar aquí, plenamente consciente de este instante, de este silencio, de esta respiración. En ese reconocimiento se encuentra la esencia de lo que somos, presencia pura, conciencia sin forma, vida en su expresión más auténtica. Cuando comprendemos esto, entendemos que el presente no es algo que debamos alcanzar, sino lo que siempre hemos sido. Cuando permaneces en el ahora, algo en ti empieza a despertar. Es como si una luz que siempre estuvo encendida, pero cubierta por capas de pensamientos, preocupaciones y recuerdos, finalmente comenzara a brillar sin obstáculos.
Esa luz no es algo que consigas, sino lo que eres en tu estado más puro. El silencio interior que aparece cuando cesa la identificación con la mente no es un vacío muerto, sino un espacio lleno de vida, una presencia viva y palpitante que observa, que siente, que es. En ese estado, ya no hay separación entre tú y la vida. Ya no eres alguien que vive el momento, sino el propio momento tomando forma humana. Y cuando eso sucede, la existencia deja de sentirse como una carga y se convierte en una danza espontánea de ser y dejar ser. El ego no desaparece de un día para otro, pero pierde su dominio. Sus voces, sus historias y sus miedos siguen apareciendo, pero tú ya no te pierdes en ellas. Las observas con una sonrisa silenciosa, como quien ve pasar las nubes en el cielo. Aprendes a no luchar contra los pensamientos, sino a reconocer que no eres ellos. Y en esa simple observación se produce la verdadera liberación. Lo que antes te arrastraba, ahora pasa a través de ti sin dejar huella. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te confundía, ahora se convierte en claridad. Vivir desde la conciencia no significa retirarse del mundo, sino participar en él desde una nueva perspectiva. Actúas, decides, hablas, pero ya no desde el ruido del ego, sino desde la quietud del ser. Tus palabras se vuelven más sinceras, tus acciones más alineadas, tus relaciones más auténticas. Y sin embargo, todo esto sucede sin esfuerzo, porque la vida fluye a través de ti. Ya no eres el hacedor que intenta controlar todo, sino el testigo que permite que la vida se exprese naturalmente. Eckhart Tolle explica que este cambio no es un logro sino una rendición. Rendirse no significa rendirse a la derrota, sino soltar la resistencia al presente. Es dejar de luchar contra lo que es. Cuando aceptas el momento tal como es, algo mágico ocurre, desaparece la tensión interior y surge una paz tan profunda que ya no depende de las circunstancias. Esa paz no es emocional, es existencial. Está más allá de lo que sucede. Es la base silenciosa de toda experiencia. Y cuando la descubres, reconoces que nada externo puede dártela ni quitártela. Entonces, el misterio de la hora deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia viva. Ya no hablas sobre el presente, sino que lo encarnas. Ya no buscas comprender la vida, sino que te vuelves uno con ella. Y en esa unión desaparecen las preguntas, las dudas y los miedos. Solo queda el ser. Simple, consciente, eterno. A medida que sigues explorando este estado de presencia, comienzas a darte cuenta de que todo lo que antes creías que te separaba del mundo era solo una ilusión creada por la mente. La idea de que estás aquí y la vida está allá afuera desaparece. Ya no hay un tú experimentando algo, sino la vida misma experimentándose a sí misma a través de ti. Esta comprensión no se alcanza con razonamiento ni análisis, sino a través de una rendición silenciosa, un dejar de intentar comprender para simplemente estar. Cuando dejas de buscar, lo encuentras. Cuando dejas de correr, la paz te alcanza. Y cuando finalmente te detienes, descubres que nunca habías estado perdido. El ahora no es un punto en el tiempo, sino el fondo eterno donde el tiempo aparece y desaparece. Es el espacio donde todo sucede, pero que nunca cambia. Todo lo que alguna vez has vivido ha ocurrido en este instante, y todo lo que vivirás también sucederá aquí. La mente intenta escapar de este hecho porque en el ahora muere su poder. La mente se alimenta de pasado y futuro, de recuerdos y proyecciones, pero el presente la silencia. Por eso, para la mente, el silencio parece insoportable, pero para el ser, el silencio es el hogar. Vivir desde esa presencia no significa no tener pensamientos o emociones, sino no dejar que te dominen. Ellos vienen y van como olas sobre el océano, pero tú eres el océano, vasto, inmenso, intocable. Todo lo que surge, surge dentro de ti. Todo lo que pasa, pasa en ti. Y aún así, tú permaneces. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser esclavo de tu mente. Esa libertad interior empieza a reflejarse en tu vida cotidiana. Lo que antes te irritaba ya no te afecta igual. Lo que antes temías ya no te controla. Comienzas a ver el mundo con otros ojos.
a las personas con más compasión, a los problemas con más distancia. Y no porque te vuelvas indiferente, sino porque ves más allá de la forma. Ves la esencia que hay detrás de cada situación, esa misma conciencia que también eres tú. Y cuando reconoces eso, incluso el conflicto se disuelve, porque entiendes que nada está realmente separado de ti. Eckhart Tolle dice que cuando entras verdaderamente en el ahora, la vida deja de ser una sucesión de eventos que te ocurren y se convierte en un despliegue de conciencia. Todo se vuelve significativo, incluso lo más simple. El sonido del viento, la respiración, una mirada, una pausa. Todo vibra con la misma energía del ser. Y entonces comprendes que el misterio de la hora no se puede explicar con palabras, solo se puede vivir. Y cuando lo vives, entiendes por qué Tolle lo llama el poder de la hora. Porque no es solo calma o serenidad, es poder en el sentido más puro. El poder de estar plenamente vivo, consciente, despierto. El poder de mirar la vida sin filtros y sentir que cada instante es completo. El poder de reconocer que no falta nada, que todo ya está aquí, que tú ya estás en casa. A medida que permaneces en el ahora, comienzas a notar cómo la vida se vuelve más clara y sencilla, como si una niebla que cubría tu percepción se disipara lentamente. Todo lo que parecía complicado o urgente pierde importancia frente a la experiencia directa del momento presente. La mente sigue haciendo ruido, creando historias y expectativas, pero tú ya no te pierdes en ellas. Solo las observas y continúas habitando tu espacio interior. Un espacio que siempre estuvo ahí, silencioso y firme, esperando a ser reconocido. Cada respiración, cada sensación, cada pensamiento observado desde la conciencia se convierte en una oportunidad de despertar, de experimentar la vida sin filtros ni distorsiones. Eckhart Tolle nos recuerda que el ahora es la única puerta hacia la libertad, porque todo lo que buscas fuera, todo lo que crees que necesitas para ser feliz, ya existe en este instante. Cuando lo percibes, incluso el miedo y la ansiedad pierden poder, porque comprendes que son movimientos de la mente y no de tu esencia. Cada emoción se convierte en un maestro que te guía de regreso a la presencia. Cada pensamiento es una invitación a volver a ti mismo, a tu verdadera naturaleza. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve este estado, más profundo y más continuo, hasta que la vida deja de sentirse como una lucha y se transforma en un flujo consciente, lleno de claridad, serenidad y sentido. Vivir plenamente en el ahora cambia la relación con todo lo que te rodea. Las personas, los acontecimientos, las situaciones ya no son fuentes de conflicto constante, sino oportunidades para ejercitar la conciencia y para experimentar la vida con autenticidad. Cada interacción se vuelve más genuina, cada decisión más clara, cada momento más pleno. La mente ya no dicta el ritmo de tu existencia, sino que la conciencia se convierte en la guía, permitiendo que todo lo que hagas surja de un lugar de claridad y conexión profunda. El misterio de la hora se manifiesta también en la percepción del tiempo. Cuando estás presente, el pasado deja de obsesionarte, el futuro deja de preocuparte, y solo existe este instante, completo y suficiente por sí mismo. No hay nada que esperar, nada que temer, nada que buscar fuera de este momento. La vida se vuelve más rica, más intensa y más significativa porque la experiencia ya no está mediada por juicios, expectativas ni comparaciones, sino por la percepción directa de lo que es. Y cuando finalmente comprendes esto, entiendes que el ahora es más que un concepto espiritual, más que un consejo para meditar, más que una idea para reflexionar. Es la realidad que sostiene todo, la conciencia que permite que la vida exista, el espacio en el que todo surge y desaparece, el único lugar donde la paz, la libertad y la plenitud pueden encontrarse. Cada instante vivido con atención plena revela el misterio que explica todo, el poder de la hora que transforma la vida desde adentro hacia afuera.
Ahora que hemos recorrido todo el camino de la hora, es momento de comprender que todo lo que hemos escuchado no es teoría ni filosofía, sino una invitación a experimentar la vida tal como es en este mismo instante. La mente seguirá generando pensamientos, la emoción seguirá fluctuando y el mundo seguirá cambiando, pero tú puedes permanecer consciente, sereno y plenamente presente en medio de todo eso. Cada instante se convierte en un portal hacia la libertad interior. Cada respiración es un recordatorio de que no hay nada que alcanzar, nada que resolver, nada que añadir a lo que ya eres. La paz, la claridad y la plenitud siempre estuvieron aquí, esperando a que las reconozcas, esperando a que tu atención deje de correr hacia el pasado o el futuro y se quede en el único lugar donde la vida realmente ocurre, el ahora. Cuando logras habitar este espacio con regularidad, descubres que los problemas pierden fuerza, las emociones intensas se vuelven manejables y las situaciones difíciles dejan de arrastrarte como antes. No porque desaparezcan, sino porque tu relación con ellas cambia radicalmente. Comienzas a observar en lugar de reaccionar, a aceptar en lugar de resistir, a ser testigo en lugar de víctima de tus pensamientos y emociones. Este cambio interno se refleja en tu vida cotidiana, en tus relaciones, en tus decisiones y en la forma en que percibes el mundo. Todo adquiere una nueva profundidad, una nueva autenticidad y una nueva claridad. El misterio de la hora, como nos enseña Eckhart Tolle, no es algo que debamos entender con la mente, sino algo que debemos vivir y encarnar. Cada instante es una oportunidad de despertar, de reconocer que no hay separación entre tú y la vida, que la esencia de todo está contenida en este momento presente, que la libertad y la paz no dependen de nada externo sino de tu capacidad de estar consciente. Y cuando finalmente lo comprendes, ya no buscas más, ya no luchas más, ya no te sientes incompleto. Solo hay presencia, solo hay vida, solo hay ser. Así que cada vez que regreses a este momento, recuerda, todo lo que necesitas ya está aquí, todo lo que buscas ya se encuentra en la conciencia que observa. Y cada instante es suficiente para experimentar la profundidad, la belleza y el misterio de la existencia. El ahora lo explica todo, porque en él está contenida la verdad, la libertad y la plenitud que siempre hemos estado buscando sin saberlo. No hay nada que esperar, nada que añadir y nada que cambiar. Solo estar, solo observar, solo vivir. Aquí, ahora, plenamente.